No, yo creo que tiene que haber seguramente un sinceramiento de las tarifas, es cierto, pero también tiene que haber un fuerte impacto sobre el tema del control de las inversiones, que fue un poco lo que se planteó en el inicio de las privatizaciones, allá por el 90 y pico, cuando fue esta ley que permitió, digamos, terminar con la empresa gas del Estado y recibir obviamente todo lo que significaban las inversiones extranjeras. Esas inversiones extranjeras seguramente lo que trajeron fue muchísima inversión, sobre todo en tecnología. Y había ¿Vos qué lo viste? Porque tenemos tiempo y me gustaría que lo desarrollaras un poco. Sí. Era mucho el atraso. Cuando llegan las inversiones extranjeras, el atraso era mucho, o sea, se trabajaba con un esquema muy antiguo. A nivel tecnológico fue muy importante la inversión, porque tenía que ver también con un concepto, con una visión diferente que por ahí era muy propio de las empresas para adentro, y al ser tan técnico por ahí no se le comunicaba directamente al ciudadano de a pie, al ciudadano común, y que era muy interesante explicarlo, y está muy bueno que lo plantees para tratar de advertir qué herramientas se empezaron a utilizar, que una de ellas fue los del sistema, obviamente, que tenían que ver con el tema de SCADA, que es un sistema de telemedición, que tiene que ver con una medición exacta que se hace a distancia, que antes no pasaba. Empezaron a incorporarse radiografiados de los caños a través de sistemas inteligentes que atravesaban a través de los gasoductos para ver las deficiencias que podían tener los caños. Entonces, eso tiene un concepto muy distinto al que nosotros teníamos acá en la Argentina, que me lo dijo una vez un gerente belga que nos conducía, que me decía: todo metro cúbico de gas que se pierde, al ser nosotros, Litoral Gas, una distribuidora que tenemos que pagar lo que compramos a lo que vendemos, y al ser muy chiquito, digamos, el margen de ganancia de la distribución, no hay que darse el gusto por dos cuestiones de perder gas en una eventual falla, una eventual fuga. Por un lado, por el tema de lo que significa la seguridad fundamentalmente, y segundo, por el tema de que esos costos obviamente los tenía que pagar ya, en este caso, la empresa privatizada. No es que lo pagaba el Estado y no había ningún tipo de control. Desde ese punto de vista la privatización fue buena. Lo que funcionaba bien en aquel momento también era el ente. El Enargas controlaba mucho y tutelaba los derechos del consumidor. Y después tuvimos una etapa muy complicada, que fue el Enargas politizado, mal politizado. Durante el kirchnerismo. Claro, te acordarás, Carly, seguramente lo que fue el fenómeno de Escanca, por ejemplo. Sí, claro. Un sobrenegociado de Velasco. El primer gran escándalo de corrupción. Exacto, totalmente reconocido por la empresa Escanca, que en definitiva reconoció que había tenido que pagar coimas determinados a Enargas por concesiones determinadas que le pedía obviamente el ente. Entonces se desvirtuó todo lo que fue el origen de Formica, que fue uno de los primeros interventores, alfonsinistas de por sí. Sí, Formica, me acuerdo Formica. que digamos, por eso insisto, las privatizaciones a veces son necesarias y a veces controladas funcionan muy bien. Pero yendo al tema de las tarifas, la cuestión es que tendrían que estar más tuteladas también por el poder político. Las asambleas tendrían que tener más participación, las revisiones quinquenales tendrían que tener más participación ciudadana, cosa que hoy por hoy no veo que sea tan así. Y bueno, y lo que se trata de alguna manera de hacer es que la empresa privatizada o estatizada como fuera estén al servicio obviamente del ciudadano, que necesita hoy por hoy una mejor calidad de vida. Eso está claro. La verdad es que nosotros el otro día lo contábamos, no nos damos cuenta quizás de cómo nos acostumbramos a este confort de contar nada menos que con una red de gas natural. Porque yo recuerdo cómo nos calefaccionábamos cuando éramos chicos, que se utilizaba la estufa queroseno, el famoso escabe a querosén con un tanque en el patio, y bueno, y todo aquello que significa hoy por hoy contar con este servicio, ¿no? Y a veces nos cuesta darnos cuenta que los buenos servicios, el confort, tiene un costo. Totalmente. Quizá es necesario eso, pero bueno, también es necesario que no se vuelva prohibitivo. De lo contrario, se vuelve para privilegiados. El tema de subsidios es lo que se planteó siempre, ¿no? El subsidio para aquel que podía pagar, que terminó desfasando todo. No, totalmente. Además, había otro tipo de cuestiones que por ahí son muy factibles para tratar, digamos, de aliviar un poco las grandes inversiones, que son los factores de eficiencia.
Si la empresa es eficiente y puede demostrarlo ante los órganos que regulan eso, y eso se puede traducir en el aporte para mayores obras, se han hecho, por ejemplo, obras importantísimas en Santa Fe, en el gasoducto centro-oeste santafesino, que abarcó la posibilidad de darle gas a 12 localidades nuevas, con todo lo que significa la instalación de parques industriales, suponte, Carly, en ciudades que nunca habían tenido gas natural. Claro, Entonces, vos lo ves un el poco más desarrollo allá. productivo que tiene, digamos, cuando se empiezan a implementar ese tipo, digamos, de a dónde va el subsidio, a dónde va, digamos, el aporte que con mucho esfuerzo hace el consumidor de pergamino.